Bueno, muy buenos días para todos. Antes que nada, el agradecimiento y el saludo para Germán y para este encuentro que llega a su versión número 24. Yo me alegro mucho de poder estar acá. Esta es mi tercera vez como expositor en algún tema que tiene que ver con el cine. Y como el eje temático en esta oportunidad es el teatro y el cine, pues yo tengo, por así decirlo, un gusto muy especial por la obra literaria y cinematográfica del escritor norteamericano Stephen King. De hecho, la camiseta que tengo puesta es una representación de uno de sus famosos libros. Permítanme, yo me quito un momentico la escarapela. Ahí ustedes pueden ver el faro o los faros de Christine, de su carro diabólico, ese Mercury 59 que hizo de las suyas en el libro y en la pantalla. Bueno, siempre me la pongo cuando voy a hacer una charla de Stephen King. Esta charla es dedicada a una obra muy, pero muy especial, y es Miseria, de Stephen King. Es una obra que va en contravía de la pantalla a las tablas, un camino inverso. Lo normal, podemos pasar la diapositiva, Fernando, gracias. Lo normal es pasar del texto a la pantalla, del texto al teatro. Rara vez, muy pocas veces pasa lo contrario, que una vez se ha convertido en un éxito taquillero, un éxito del cine, pase hacia atrás, o sea, hacia atrás no, salte de pronto en sentido inverso, vaya a la pantalla. Pero ha pasado, miren, lo normal es esto: pasar del libro a la pantalla. Entonces ahí hay unos ejemplos pues muy puntuales: Un tranvía llamado Deseo, Cyrano de Bergerac, El perro hortelano. Son obras que obviamente pasan del escrito al teatro o a la pantalla. Podemos pasar a la siguiente, Fernando, por favor. Todos bien al Café de Rick, que es lo que después dio como resultado Casablanca. La muerte y la doncella, de Ariel Dorfman, 1990. Pasemos a la siguiente. Esto es simplemente como un repaso, como para que nos pongamos en contexto de lo que ha pasado. Bodas de sangre, de Federico García Lorca, tiene dos versiones, que es de Paula Ortiz en 2015, y Carlos Saura en el 81 hizo pues una versión muy bonita. Igualmente pasa con La muerte de un viajante, de Arthur Miller, que es una obra de teatro extremadamente conocida y muy interesante. Sigamos. Pero miren ustedes esto tan especial. ¿Cuáles son las obras teatrales que han sido llevadas al cine? Es decir, vamos como de las tablas a la pantalla. Ya dijimos que lo normal es que del papel saltemos a la pantalla, o del papel saltemos a las tablas. No, aquí es que se nos devuelve de la pantalla, nos regresamos a las tablas. La Dama de Negro, esta película que fue protagonizada por Daniel Radcliffe, que lo recordamos pues por su Harry Potter, ya en su edad adulta, ha tenido varias representaciones a lo largo y ancho de nuestra Latinoamérica y también de Europa. Vamos con la siguiente, Fer. Y El cuarto de Verónica. El cuarto de Verónica es una obra exclusivamente del cine que se devolvió a la pantalla. El cuarto de Verónica es de un escritor que a mí me gusta mucho, no sé si a ustedes les gusta, el del bebé de Rosemary, Ira Levin, que es un periodista pues, que le dio en el clavo a la historia. Siguiente, Fernando, por favor. Y escuchen esto, que pocas veces, y esto es muy extraño, se hacen obras de teatro de terror. Lo normal es el drama, lo normal es la comedia, lo normal es pues como esas obras trascendentales que te conmueven y te hacen llorar en la silla, y entonces uno le manda flores al protagonista o a la protagonista. Pero que una obra de teatro sea de terror es bastante raro y poco común. Ya nos vamos acercando un poco a la obra que nos ocupa. Pues miren ustedes, devolvete, Fer, un momentico, que tengo. Devolvete, eso es. Esta es una obra de terror. Ustedes se imaginan uno sentado aquí en este teatro, ¿no?, viendo una obra de terror. Me encantaría. Aquí en Colombia muy pocas veces se ha hecho, pero se ha hecho. Esta obra se llama Terror, y es una obra que tiene que ver con la muestra social de lo terribles que somos nosotros. Allá alcanzan a ver ustedes en el segundo afiche de Ferdinand von Schleck, que se ve como una foto de un personaje como desenfocado. Él es un piloto que muere en una operación aérea y viene a asustar a la gente en la obra. De eso se trata Terror. Siguiente, Fernando. Vale, pues cuidado. Esta es una obra de Gabriel Pineda, es una obra de México, mexicana,
muy exitosa, agotadas las entradas durante la temporada en que la presentaron, y ha tenido más de 30 representaciones por temporada. Yo no sé si es que los países tienen unas idiosincrasias y unas culturas distintas, pero allá en México, en Argentina, en Chile, este tipo de obras tienen mucho éxito. Aquí en Colombia se ha hecho algunas cositas, pero yo no sé si es que nos falta preparación, interés o qué será, pero aquí pocas veces se ve. Siguiente, Fer. El hombre almohada. Esta es una obra terrible. Yo estuve viendo unos pedacitos de lo que se logra de alguien que graba en el público. Es una obra fuerte. Trata sobre el amor filial de dos hermanos y uno de ellos tiene una cierta condición cognitiva que lo convierte en un asesino. Es muy extraño ver asesinatos, entre comillas, en las tablas. Eso lo vemos en el cine, pues, porque los efectos visuales, el CGI y todas las cosas que hoy en día nos apoyan, pues lo hacemos con cierta, entre comillas, facilidad. Más en el teatro, ¿cómo se hace? Y es muy convincente. Siguiente. El fantasma de la ópera de Gastón Leroux, pues es una obra muy conocida. Nunca la escribió él como para que fuera llevada al teatro, pero el gran maestro Andrew Lloyd Webber tomó el texto y la convirtió en una obra de teatro, una ópera muy interesante. Siguiente. Bueno, esta me llamó tanto la atención, El Exorcista, de William Peter Blatty. Todos la conocemos desde el año 1973, dirigida pues por el recién fallecido William Friedkin. La presentaron en México y en Bogotá, en un teatro de Chapinero, que no recuerdo el nombre, la presentaron y la protagonizaron Robinson Díaz, Rafael Perrín, Alana de la Rosa, Alberto Arrelón. Ahí están los protagonistas colombianos del Exorcista. Es bien interesante. Obviamente está basada en la obra de William Peter Blatty, pero el texto es de John Pielnier. Es decir, toma la obra y la adapta. Tiene que ser, pues, me imagino yo, una cantidad de libertades literarias para poder llevar esta obra a hora y media en tabla. Bien, sigamos. La Cría. La Cría es una obra de Fernando de Carlos Talancón, y esta obra ha tenido 3 intentos interesantes de verse en el cine y en el teatro. Primero, hay que hablar de una obrita que apareció en la publicación de Editorial V, que se llama El bebé sin nombre, de un escritor español, Martín de Cáceres, Pedro Martín de Cáceres. Él escribe una obra bien interesante de una niñera que va a cuidar un niño, un bebé especial. La niñera nunca ve al bebé. Los padres siempre le hablan del bebé, que el bebé es un bebé especial, que no se asome, que no lo moleste, que él está muy bien, que si de pronto pide el biberón, le dé el biberón, y lo primero que nota es que el biberón es una cosa gigantesca con un chupo retorcido. Entonces esa obrita trascendió y se convirtió en obra de teatro. Es un thriller psicológico. Son unos padres que cuidan a un bebé monstruo que hay que alimentar de cuando en cuando, pero no pues con leche NAN 06, sino con sangre O positivo, ¿sí? Cada cual pues. Y luego una versión titulada del año 74, si no estoy mal, de Larry Cohen, que se llamó Está vivo, está live, con la música de Bernard Herrmann. La película no es que sea muy buena, pero la música es extraordinaria, la música es bellísima. Bernard Herrmann, imagínense. Muy bien, sigamos. Historias espeluznantes. Esto es una recopilación de cuentos de terror. Son obritas pequeñitas de tipo cuentero, que sale un personaje, se para en el escenario a contar los cuentos de miedo. Eso ha sido exitoso. Muy bien, sigamos. Tic Tac Poe. Tic Tac Poe de Miguel Galindo intenta contarnos qué le pasó a Edgar Allan Poe la noche anterior a su muerte, que ha sido un misterio. Nadie sabe qué le pasó a ese señor. Edgar Allan Poe, sabemos pues que fue un hombre con muchos problemas de comportamiento, fue disoluto, alcohólico, le gustaba el opio, se iba para las casas de opio Baltimore a fumar, y tuvo muchos problemas no solamente de salud, sino afectivos. Su esposa muy joven murió también, dejándolo a él solo, y tratan de explicar en esta obra qué le pasó a Edgar Allan Poe
antes de morir, porque ahí lo encontraron en una alcantarilla, esto es terrible, en una alcantarilla de una calle en Baltimore. Y nadie sabe qué le pasó. No tenía heridas, no fue asaltado, no tenía golpes, simplemente apareció muerto en una alcantarilla. Entonces ahí intentan pues como contar qué fue lo que pasó. Igualmente pues obras como La caída de la casa de Usher es de uso común en el teatro. Hay una obra de él que es muy hermosa, se llama Ligeia, es bastante fuerte. Morella también es una historia bien interesante. Perdón, son Señor. películas. Teatro. Esto es teatro puro y duro. No del cine al teatro. Estamos pasando del cine al teatro. Pero Esta es una obra de esta teatro. es ya la obra de teatro. Esta es la obra de teatro. Perfecto. ¿Y el Digamos. cine qué película se hizo sobre eso? Uf, muchas. Hay una que hizo, espera que no me acuerdo el nombre del actor, Kevin, que hizo El misterio de Edgar Allan Poe. Es un poco el tic-tac Poe que intenta explicar qué fue lo que pasó porque nadie lo sabe. Realmente nadie sabe qué le pasó al escritor esa noche anterior a ser encontrado el día siguiente muerto de esa manera. Bueno, Stephen King nació en Portland en el año 1947. Se le conoce como el rey del terror, pues porque es uno de los autores más llevados a la pantalla, más llevados al cine. Son muy poquitas las obras que aún todavía no tienen la posibilidad de llevarse, entre ellas una que todos hemos esperado, que se llama Los ojos del dragón. Es una obra espectacular, pero no lo han llevado al cine, todavía no. De la obra de él, La sangre manda, llevaron al cine El teléfono del señor Harrigan, una historia interesante, pero mucho mejor la obra escrita. La obra ya cinematográfica no es tan contundente como pudiéramos esperar. Misery. Miseria es un conjunto de obras escritas por Paul Sheldon, que es el personaje principal o coprotagonista, porque la principal es Annie Wilkes. Él ha tenido un éxito importante con esta obra, ha tenido muchos admiradores y entre ellos la enfermera Annie Wilkes. Annie Wilkes es una fanática acérrima de Paul Sheldon, y por cosas del destino, cuando él sale del hotel y escribe su última novela, que es cuando el hijo de Misery, que es como su cuarta o quinta versión, muere matando a Misery. Él se lleva eso en el portafolio, su manuscrito, y tiene un accidente en medio de la nieve, con tan mala fortuna que quien lo encuentra muy moribundo, muy mal físicamente, es la enfermera Annie Wilkes. Y de ahí arranca esta historia trepidante. Fernando, la siguiente. Ahí está. Kathy Bates ganó Oscar a Mejor Actriz Dramática y ganó Globo de Oro a Mejor Actriz Dramática también. Paul Sheldon, James Caan, alguien pensó que porque no se lo habían dado a James Caan, no se lo dieron nunca. Pero ahí están los dos personajes icónicos. Van a ver ustedes la cantidad de versiones que hay para el teatro. Siguiente, perdón. Miren, esta escena que están viendo ahí, la escena del tobillo, es quizá la escena más perturbadora que desde la literatura y desde el cine se ha creado. Es perturbadora, inquietante. Pero escuchen esto, nosotros estamos acostumbrados a ver a Annie Wilkes rompiéndole los tobillos a Paul Sheldon. Pero ¿cómo les parece que en la obra original eso no es cierto? Lo que hace Annie Wilkes en la obra original es cortarle con el hacha el pie izquierdo a Paul Sheldon. Es una de las grandes diferencias entre el libro y la película. Y esta obra también es... En el libro le corta... ¿Cómo? En el libro le corta el pie, sí. En la película le rompe los tobillos con un mazo. Es la diferencia entre los dos. Annie Wilkes se da cuenta de que Paul Sheldon ha salido de su habitación en la película porque le cambia el sentido de mirada a un pingüino que tenía sobre la mesa. El pingüino mira al norte y cuando él se da cuenta que tumbó el pingüino con la silla de ruedas, lo pone y queda mirando al sur, entonces ella se da cuenta que ha salido. Eso en la película. En el libro se da cuenta que ha salido porque ella ha puesto cantidad de hilos, que ella tiene el cabello largo, y empieza a pegar los hilos en las puertas, y cuando llega a la casa se da cuenta que los hilos están rotos, o sea que Paul Sheldon ha salido de su prisión, entre comillas. Otras
diferencias. Por ejemplo, Paul Sheldon en la película tiene un cuchillo de carnicero, en el libro tiene una pequeña navajita que logró encontrarse entre todas las cosas que hay en la casa, pero son diferencias pues muy importantes. Y esta escena, junto con la escena de Andy Grinch, no recuerdo el nombre, el niño que flota en la ventana, ¿sí? Y que se asoma para tocarle la ventana con las uñas al hermanito para que le abra, se han convertido en dos escenas muy, muy puntuales de la obra de King. Siguiente ver. Novela de Stephen King publicada por Doubleday en 1987, se ganó en 1988 el premio Bram Stoker a mejor obra de la ficción y del terror. Fue llevada al cine en 1990, conocemos la película, bajo la dirección de Rob Reiner, obtuvo el Oscar a mejor actriz y el Globo de Oro a mejor actriz dramática. Pues eso ya lo hemos visto en el transcurso. Apaguemos las luces y veamos esta escena. Espérate. Devolvete ahí, Fer. Esa escena es, esta noche ojalá puedan dormir tranquilos. Ahí sí. Bueno, si se oye en el video bien, yo creo que alcanzamos a escucharlo todo bien. Quería hacer esa escena, porque la escena era muy fuerte. Entonces ella se negó y tuvieron que convencerla. En la intención original de la película, sí le iba a cortar el pie con el hacha, pero ella se negó y dijo, no, yo eso no lo hago, no, yo no quiero llegar. Y entonces le cambiaron el hacha por el mazo. Esa es una pues, de las diferencias. La escena donde Paul Sheldon le dice, oye Annie, lo que vayas a hacer, no lo hagas por favor, fue una escena, fue un momento espontáneo, no estaba en el guión, sino que estaban como tan motivados en el transcurso dramático que él dijo esa palabra. Sí, podemos, Fernando, si quieres ruédala que suene en el video, bien, pasa, para nada. Vamos a ver si podemos verla, si no seguimos. Si no les queda la tarea de buscarla y verla. Epa, ¿por qué va a sonar? Ahí sí. No tenemos pruebas de sonido. Bueno, este es un bonus track que yo les puse a ustedes, como para recordar esa escena de la Salem Lost o la obra del vampiro, como se tradujo acá. Antes verla al revés, ¿no? Porque uno ve cómo le sale el humo de la camisa del niño, pero en su momento fue muy interesante y fue bastante impactante. Yo confieso que muchas pesadillas tuve con esa ventana, y especialmente las noches de niebla. Imagínense ustedes. Entonces miremos a ver si nos podemos devolver, a ver si alcanzamos a ver la otra. Señor, esta película, espérate, esta película es creo que es del 85. Devolvete ahí, Fer, a ver si de pronto le da. 87, no recuerdo bien. La operación se llamaba Coger. Ahí.
Lo que sea que pienses hacer, por favor, no lo hagas. Ay, por Dios. Shh, cariño. Confía en mí. Dios santo. Es lo mejor. ¡Ay, por favor! Falta poco. Solo una más. Dios te amo. Bueno, realmente es una escena brutal, brutal. Y eso que el cine nos ha mostrado cosas muy fuertes, ¿cierto? La escena de Tiburón, cuando Steven Spielberg la dirigió, en la cual, pero esa infortunadamente nunca pudimos verla en pantalla, pero quedó en las memorias. Él quería que la chica de la primera escena, que sale corriendo desnuda, ella era campeona de natación nacional de Estados Unidos, y a ella la contrataron básicamente, primero porque era muy buena nadadora, y segunda porque no tuvo ningún problema en quitarse la ropa frente a la cama. ¿Sí? O sea, esa fue realmente la actuación de ella, pero él quería que el tiburón llegara desde abajo y la partiera a la mitad. De hecho, la escena la hicieron, pero quedó tan mal que no la incluyeron en el rodaje final. Bien, ahora sí vámonos, saltemos las otras dos, Fernando. Eso. Ese es el bonus. Eso. Bueno, miren esto pues. Este es el cartel de la primera vez que se adaptó Misery de Stephen King para teatro. 17 de diciembre de 1992 se inician las presentaciones de la novela, que fue adaptada con base en la obra de Stephen King por William Goldman. William Goldman hizo como la adaptación teatral y el guión fue de Simon Moore. Miren ustedes que ya tiene dos autores adicionales para la versión teatral en tablas de la obra de Stephen King. Esta fue la primera vez que se hizo en el Teatro Criterion de Londres, 1992. Fernando, siguiente. Y a partir de aquí empezamos a ver una enorme cantidad de adaptaciones de esta obra. En este caso, Damián Alcázar y Tati Cantoral hacen los papeles de Paul Sheldon y Annie Wilkes en la versión mexicana En teatro. en Monterrey, en teatro. Esto es teatro absoluto. Y Damián es actor de cine. Total. Y también lo hace en tablas. Siguiente, Fernando. Miren ustedes, vamos a ver una serie como de carteles de la misma obra, con el mismo guionista y con el mismo adaptador de la misma obra. En este caso, Denise Quinn y Joe Magler. Tenemos a Rebecca Bowie y Gaspar Bosch, lo mismo de William Goldman. Siguiente, por favor, esto fue en el 2021. Miren ustedes, de Stephen King, Misery, Miriam Boyer y Francis Lombray. Diferentes versiones. Allí tenemos otras en México, donde las funciones fueron agotadas de acuerdo pues a lo que dice el cartel. Sigamos. Miren, aquí tenemos más adaptaciones. Ha tenido más de 500 adaptaciones desde el 92. Una obra de teatro de un trabajo que fue exitoso en el cine y que se devuelve a las tablas. Alicia Bruso, Rodolfo Bebán, Misery, Teatro Benevier a las 8 de la noche. En fin, sigue por favor. Aquí tenemos más, miren. Beatriz Carvajal, Ramón Langa, de Stephen King, Misery, El terror sube a escena. Es genial. Sigamos por favor. Y esta me llama mucho la atención. Esta estuvo 2 temporadas en Broadway, protagonizada por Bruce Willis y por Laurie Metcalf. Misery, lo mismo, William Goldman, la dirección de Will Frears, ¿sí? Ahí están los carteles de ellos, y aquí hay 3 foticos. No pude encontrar video, no, el video es muy malo, salta mucho, porque es como grabado desde el público, una persona se para un rato y tapa. Entonces dije, no, prefiero las foticos. Ahí están ellos dos, Bruce Willis, haciendo de Paul Sheldon. Fue muy exitoso, fue en Broadway. Muy bien, sigamos por favor. Pero miren ustedes, obras que van en contravía, es decir, de la pantalla al escenario teatral.
aparte pues de la que ya acabamos de ver. Dirty Dancing, película de 1987, salta a las tablas. Emil Andolino con Patrick Swayze y Jennifer Grey son los actores del cine, pero van luego al teatro, en Broadway 1993. Mary Poppins, pues obviamente se hizo versión teatral, con los efectos necesarios, las tramoyas necesarias para hacer volar a la actriz. Peter Pan ha tenido infinidad de versiones teatrales. La Sirenita, cuento de Hans Christian Andersen, además de haberse hecho famosa por la versión de Walt Disney, pues también tiene su versión de teatro. Siguiente, por favor. Pero lo más raro aún, pero rarísimo, es que la pantalla no vaya al teatro, vaya directamente al libro. Eso es muy extraño. Eso es muy escaso, pero pasa. El tercer hombre, película muy exitosa, fue llevada a el papel, fue llevada al libro. Una pregunta, Señor. ¿cómo así? Es como un guión. Sí, es bien interesante. Ya les iba a poner el ejemplo de Steven Spielberg, porque del guión, ¿qué hacen con el guión? Lo convierten en prosa. Lo convierten en prosa porque los guiones son guiones. Escena 1, Germán dice, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, fulanito, y ese es el guión. El guión es una guía en el cual sabemos qué se va a hacer en la pantalla, pero convertir eso en palabras es lo difícil. Cuando ha tenido mucho éxito, ha pasado. Odisea 2001, póngale pues cuidado a eso. Esta película fue guionizada, no escrita, no fue novela. Fue un guión de Arthur C. Clarke que Stanley Kubrick llevó a la pantalla. Tan exitoso que Arthur C. Clarke dijo, venga, voy a tomar mi guión, que se llama El Centinela, es un cuentico corto que él tenía, y lo voy a volver novela. Y efectivamente, siendo él mismo el autor del guión, toma la idea y lo convierte en novela, que se puede comprar, uno puede perfectamente comprar la novela, se va para la librería Roma y allá está, allá la encuentra. E.T. el extraterrestre se convierte en libro después del éxito en pantalla, pero obvio. La novela está escrita por William Catsiwickley, y escuchen esto, son 3 novelas, no solamente E.T. el extraterrestre, basada en la película original, sino que adicionalmente tiene 2 libros más, que son Las aventuras de E.T. en su planeta, que se llama El Planeta Verde. Entonces ella tiene 25.884 aventuras, entonces están escritas en los 2 libros más. Laberinto, Jim Henson, ¿se acuerdan del Laberinto? A mí me parece muy linda, pero fue un fracaso en la taquilla espantoso. Entonces, ¿qué hicieron? Para sacarse como la espinita, la escribieron en texto y la volvieron una novela para niños, para jóvenes. Encuentros cercanos del tercer tipo. Este guión fue de Steven Spielberg, y como de Steven Spielberg salió en los créditos. Él tuvo seguramente apoyo de otras personas, pero el guión original es de él. Tan exitoso que un día dijo, yo la voy a escribir, y se asesoró con 2 escritores y sacó al mercado, que se consigue también, Encuentros cercanos del tercer tipo. Todo lo que vemos en pantalla nos lo cuenta en prosa en la novela. Entonces es un camino inverso, completamente al revés. Siguiente, Fernando. Bueno, escuche, señor. Un caso muy reciente es el de La ballena, Sí, señor. de Darren Aronofsky, Sí, que señor. está basada en una obra de teatro, y creo que la obra de teatro está basada a su vez en una novela. Así es. O sea, como que se devolvieran, sin querer decir que el teatro esté de último. No, el teatro es el teatro, el cine es el cine y la novela es la novela. ¿Qué es lo común? Que de la novela saltemos o al teatro o saltemos al cine. No es común que nos devolvamos del cine al teatro o del teatro al escrito, que ese es el sentido. Pero miren ustedes, pasa señora. lo mismo con La duda, ¿verdad? La duda es una obra de teatro que luego se hace película Se hace y luego película. vuelve al teatro. Y vuelve al teatro. Ellos van, saltan de un lado a otro. Yo escribí un artículo hace tiempo que se ve en el periódico que se llama Del papel a la pantalla, un salto mortal. A veces pasa que esos saltos no son buenos, a veces pasa que no queda tan bien, porque es que resumir una obra en hora y media, bueno, póngale 2 horas pues, una obra extensa como Señor de los Anillos, para pasarla, es una cosa muy compleja. Pero escuchen esto me parece a mí impresionante. Muchas películas han saltado de la pantalla a la fotonovela.
No el cómic, no el cómic, fotonovela. Novela gráfica. Novela gráfica, no porque la novela gráfica es distinta, es trazo, es dibujo, es tinta, es sombra, Esta es fotografía. el contexto. Esta es fotografía. Espérense y verán. Ponme la otra, Fernando, por favor. Yo les voy a mostrar aquí una cosa que yo le dije a mi señora, les voy a mostrar esto y se van a volver locos allá. Miren ustedes, fotonovelas de películas como Brillantina, Mork y Mindy, Galáctica Astronave de Combate, La Venganza de la Pantera Rosa, Amor a Primer Mordisco, Star Trek, Señor de los Anillos, Rocky 2. ¿Y cómo les parece que yo un día me fui para la librería Roma? Y me encanta irme a la librería Roma a encontrar tesoros. ¿Este es en Pereira? Aquí, y me encontré El cielo puede esperar, Warren Beatty, en fotonovela, ya me la leí. He buscado y he relujado a ver si encuentro más y no ha sido posible. Y dije, no, esto va a ser espectacular. Bien pueda, gírela por ahí. Y por supuesto, señores, que Stephen King ha tenido muchas adaptaciones de su obra a novela gráfica, ahí sí, no a fotonovela, a novela gráfica. Destaco 3 en este momento. Uno, N, es un cuentico cortico, es un cuentico que no ocupa más de 15 páginas, de un psiquiatra que está atendiendo a un paciente, y el paciente es fotógrafo aficionado y entonces en sus ratos libres se va a un campo a tomar fotos y empieza a notar algo extraño en su cámara, que él pone la cámara y ve, es como una especie de Stonehenge pequeño, y él cuenta que hay 6 piedras, y a través del lente ve 7, y luego quita el lente y ve 6, y pone el lente y ve 7, y cómo es posible. Entonces, esto no es lo que es, y resulta que esto es un portal pues, dimensional donde salen unos monstruos muy Lovecraftianos, porque él es un escritor de Lovecraft. Ese es N. Apocalipsis, que su nombre original es The Stand, que no sé por qué, el aparador, ese es el nombre de la novela. Y por supuesto, El pistolero de la Torre Oscura y muchos más. Por ejemplo, hay una versión en novela gráfica de Salem Lot, con las fotos de la película de los años 87, creo que es. Bien, y pues con esto doy por finalizada esta conversación, esta charla. Si quieren alguna pregunta o tienen alguna pregunta, ahí están mis redes. Soy el autor de 2 libros, Crónicas de Pantalón Corto 2014 y Crónicas de Pantalón Largo 2021. Señor. Hay un caso del cine de Andrés Caicedo con Angelitos Empantanados, me parece, Sí. que era tanto obra de teatro como cuento, como novela. Sí, es como tomar una obra teatral infantil que es muy famosa y muy conocida de nuestros autores colombianos, que es La Piedra de la Felicidad, que siempre ha sido obra de teatro, y llevarla a la televisión o llevarla al cine, porque no hemos contemplado la televisión. La televisión es la otra pantalla, ¿sí? La hemos contemplado ahí, pero podría ser que se llevara esa obrita a la pantalla. Ese es el camino normal que podríamos tener. Y algo más, cuando tú mencionaste La Cría, vi 3 versiones. Sí. Curiosamente, este año, cuando se inauguró el Festival de Cine Europeo, Finlandia era el país invitado, y inauguraron, y estuvo la directora finlandesa con una película del año 22 que fue considerada la película de terror más importante de Escandinavia, al menos del siglo XX, del año pasado, quiero decir, del 2022. Del 21-22. 2022. Y La Cría es realmente espeluznante la versión, porque tiene que ver con los huevos de las aves y con los depredadores. Así es. Y entonces la criatura, la niña que la encuentra, porque la mamá le da un zarpazo a, digamos, una especie como de cóndor, no, sino de cuervo, de cuervo, pero va creciendo sobre una cosa como E.T. en el sentido de la admiración que hay, de la empatía que hay entre la niña que cría, el huevo lo empolla, ¿sí? Que es un huevo gigantesco, pero entonces lógicamente es clandestino y un peligro, porque de un momento a otro este cuervo
empieza a crecer. Es gran película. Ese tema es una escena lejana y corta de It, de Stephen King, donde los niños, los 7 niños, que son los 7 perdedores, encuentran un cuervo mastodóntico que extrañamente vive abajo en las alcantarillas de la ciudad de Delhi, cerca de los barrios. Es que en las obras cinematográficas es tan difícil llevar todo lo que se narra. La escena sexual, porque hay una escena sexual muy fuerte en It, entre los niños, eso es tabú. Nadie, ningún director ha querido asumir, ni en las últimas versiones de It, asumir esa escena, porque la escena es perturbadora, la escena es muy compleja de llevarla al cine, pero en el texto está y uno termina experimentado pues como de leer semejante cosa. Quería hacerte una pregunta, porque en la transposición, bien sea de teatro a cine o de cine a teatro, fundamentalmente lo que cambia son las unidades de acción. O sea, en teatro tienes la acción, el tiempo y el espacio. Claro. ¿Cómo ves tú, que has estudiado profundamente el género del terror, además que trabaja con el tema de los indicios, con el suspenso, etcétera? ¿Cómo cambia eso y cómo logra? Por eso me parece mucho más difícil la transposición del cine al teatro que del teatro al cine. Total. Porque el cine te abre, no te restringe el tiempo y te cuenta un mundo. El teatro te cuenta una historia en presente. ¿Cómo has visto que manejan ese tema del tiempo? Del tiempo, por eso es que hay unas adaptaciones. Fíjate en las diapositivas que vimos, la obra Mi serie es de Stephen King, pero otra persona la adaptó y otra persona la guionizó. Y lo más increíble es que el copyright de esas 2 versiones son propiedad de estos 2 escritores, no de Stephen King, siendo Stephen King el dueño original de la historia. En ellos como autores originales. Es que miren ustedes este espacio uno lo conoce en el teatro como la praxia escénica. Está la praxia escénica. Entonces yo como actor sé que aquí tengo una puerta, sé que aquí tengo un sofá y sé que aquí tengo una alcoba. Yo tengo que moverme en medio, ¿sí?, a lo largo y ancho de este espacio. Este es un teatro chico, es un teatrino. Hoy hablaba con Jorge, nuestro compañero, y él me decía, es que los chicos cuando vienen a hacer teatro aquí, los viernes de teatro, pues aquí se sienten muy cómodos porque la praxia escénica es más fácil. Es más fácil moverse aquí no hay que gritar. En el teatro una acción es ¡hola! ¿Cómo están? ¡Qué bueno verlos aquí! En el cine es ¡hola! ¿Cómo están? ¡Qué bueno verlos aquí! Y en televisión es ¡hola! ¿Cómo están? ¡Qué bueno verlos aquí! Las praxias son distintas. Por tanto, El Exorcista que vimos en Bogotá tiene 2 escenarios. Uno, la cama, que es donde transcurre prácticamente todo. Y 2, el recibidor, por donde entra el padre Mervyn, el padre Carras y el teniente Kinderman, donde está Chris, la mamá de la niña. Aquí se desarrollan unas cosas que lentamente nos van llevando a la habitación, que es donde va a suceder absolutamente todo. Entonces sí, la adaptación que se hace del gran formato, donde tenemos todas las posibilidades de ver imágenes, escenarios, sonido, luz, sombras, se reduce enormemente, por eso hay que adaptarlo. Y por eso esa adaptación tiene copyright, es decir, tiene propiedad intelectual. Y por supuesto Stephen King y Doubleday y Random House Montadores tendrán que aceptar, ¿sí?, esa obra intelectual de una cosa que tiene que adaptarse, conservar la idea, pero haciéndola muy distinta. De hecho, en las obras de teatro que vimos acá en los carteleras, ustedes vieron que siempre aparece el hacha. O sea que en la obra cinematográfica, en la obra teatral, sí es cortándole el pie, mientras que en el cine fue por capricho de Kathy Bates que no se hizo el corte, la mutilación con el hacha. Bueno, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Fernando. No dice claro que es que el cortar esa pierna valía mucho. No valía presupuesto.
Ellos tenían un problema parecido al de nosotros con el encuentro. El efecto era muy Le traje seguida Gracias. Juan Diego, porque cuando